Es una crisis creada por China que remodelará su economía y limitará las ambiciones internacionales de Pekín. La población de China está disminuyendo rápidamente. La Oficina Nacional de Estadísticas de China informó que en 2025 la población bajó 3.39 millones, quedando en 1.405 millones. La única vez que la población de China cayó tan abruptamente fue durante la hambruna del Gran Salto Adelante de Mao Zedong, 1959-1961. Esta última caída tuvo dos causas. Primero, las muertes subieron de 10.93 millones en 2024 a 11.31 millones. En segundo lugar, y quizás más importante, el número de nacimientos registrados fue de 7.92 millones, 17% menos que en 2024 y la cifra más baja desde 1949. Esta cifra es tan baja que, según Ji Fuxian, un demógrafo de la Universidad de Wisconsin-Madison, era similar al de 1738, cuando China tenía unos 150 millones de habitantes. Lo diré de nuevo, en 2025, China, con más de 1.400 millones de habitantes, tuvo el mismo número de nacimientos que en 1738, cuando su población era aproximadamente una décima parte. Este es el cuarto año consecutivo en que la población de China ha disminuido, y si esta tendencia continúa, la ONU estima que podría bajar a 800 millones para finales de siglo. Eso es una caída sin precedentes, especialmente para un país cuyo crecimiento económico y ambiciones de superpotencia están fuertemente ligados a su población. Tal como están las cosas, la disminución parece irreversible y eso podría tener un gran impacto en el lugar de China dentro del nuevo orden mundial emergente. La disminución. Ahora, antes que nada, necesitamos analizar por qué la población de China está disminuyendo tan rápido. Aunque la creencia popular señalaría la política de hijo único, la iniciativa de planificación poblacional que estuvo vigente de 1979 a 2015 como la principal causa de la crisis poblacional de China. Eso ya no es del todo cierto. Aunque ayudó a bajar la tasa de fertilidad, no fue el único problema. Entonces, ¿qué salió mal ahora? Según Feng Wang, exanalista de Brookings Institution, los problemas de China empezaron en los años 70. Antes de la implementación de la política de un solo hijo, la tasa de fertilidad de China ya había estado disminuyendo en la década de 1970. Antes de la política de un solo hijo, ya había bajado la fertilidad por medidas que retrasaban matrimonios, aumentaban los intervalos entre nacimientos y reducían la natalidad. La aplicación coercitiva solo aceleró una tendencia ya impulsada por el desarrollo económico, la urbanización y el aumento educativo. Pero lo que realmente sorprende es lo que sucedió después. Cuando Pekín finalmente terminó la política en 2016, los funcionarios esperaban un baby boom bajo la suposición de que la mayoría de las personas dirían, por fin, una oportunidad para tener más hijos en mi casa. Aunque los nacimientos subieron un poco, no cambiaron la tendencia demográfica del país. Y esto es en parte porque, como algunos analistas han señalado, menos personas están eligiendo casarse. En 2024 solo, 6.1 millones de parejas chinas se casaron, el número más bajo desde 1980 y 55% menos que el máximo de 13.47 millones en 2013. Los primeros matrimonios bajaron de 10 millones por primera vez en 10 años. La tasa de solteros de 30 años subió del 15% en 2013 al 30% en 2023. Esto es importante, ya que en China tener hijos fuera del matrimonio es raro. Por eso, menos matrimonios implican aún menos hijos que en Occidente. Y este descenso está ocurriendo porque una gran cantidad de jóvenes simplemente están eligiendo retrasar el matrimonio. La edad promedio del primer matrimonio subió de 24 a 28 años en mujeres y de 25 a 29 en hombres entre 2010 y 2020. En Shanghái, la edad alcanza los 30 años en 2024. Algunos jóvenes optan por no casarse por los altos costos. En China, la relación precio-ingreso de vivienda es 29. En Japón, 11, Reino Unido 9 y Estados Unidos 3. Sí, escuchaste bien. Las viviendas en China son menos accesibles para los jóvenes que en Gran Bretaña, donde la mayoría de los menores de 35 años ven ser dueños de una casa como algo tan lejano como tener un inodoro de oro macizo. En ciudades chinas de primer nivel, los jóvenes tardan décadas en ahorrar para el enganche de una casa. Las prácticas como el pago de la dote, aunque el gobierno las desaconseja, siguen aumentando la carga financiera, agravada por la situación económica. Después de décadas de rápido crecimiento, la expansión de China se ha desacelerado, arrastrada por una crisis inmobiliaria y las medidas represivas del gobierno contra las industrias privadas. El desempleo juvenil se ha mantenido obstinadamente alto, en un 16.9%, mientras cifras récord de graduados universitarios luchan por encontrar trabajo. Jóvenes profesionistas en empresas emergentes enfrentan inestabilidad de ingresos y temen al desempleo. Algunos aceptan cualquier trabajo, incluso en fábricas, mientras esperan algo mejor.
A esto se suma un cambio cultural en jóvenes chinos que han rechazado perseguir indicadores tradicionales de éxito como el matrimonio y comprar casa. Una encuesta de 2022 de la Academia China de Ciencias reveló que el 42% de universitarios estaba soltero y quería seguir así. La mayoría de los jóvenes solteros priorizan la libertad y sus metas profesionales sobre las expectativas tradicionales. Los prejuicios sociales contra tener hijos fuera del matrimonio siguen siendo fuertes, por lo que en China matrimonio y natalidad están muy ligados. Sin matrimonio no hay bebés. Pekín ha implementado políticas para fomentar la natalidad. Tras finalizar la política de hijo único en 2016, permitió primero 2 hijos y después 3. El gobierno nacional implementó un subsidio de 3.600 yuanes anuales por niño hasta los 3 años para cuidado infantil. Para reducir costos de cuidado infantil, gobiernos locales probaron incentivos más generosos. Hohhot, capital de Mongolia Interior en China, da 10.000 wones por el primer hijo y la misma suma anual hasta los 5 años por el segundo. Shenyang, capital de Liaoning, da un subsidio mensual de 500 yuanes, unos $70, a familias locales por su tercer hijo hasta que cumpla 3 años. Además de los incentivos financieros, China también ha experimentado con el aumento de la licencia de maternidad para dar a las mujeres más tiempo para estar con sus hijos. Pekín también ha intentado facilitar el matrimonio en sí. En mayo de 2025, las nuevas reglas de registro matrimonial eliminaron los libros de registro familiar y permitieron registrarse en cualquier lugar. A nivel nacional, se han impulsado campañas en zonas rurales para reducir los altos precios de la dote y facilitar el matrimonio. El gobierno empezó a cobrar IVA en condones como una señal no tan sutil de que la anticoncepción dejó de ser prioridad nacional. Algunas zonas como Tianmen han tenido más nacimientos por estas políticas, pero son la excepción. Las políticas han fallado en gran medida porque no resuelven los problemas clave que causan la disminución. Harry Murphy Cruz, economista de Moody's Analytics, dijo a CNBC que la resaca mental de la política del hijo único ha cambiado fundamentalmente cómo los jóvenes ven a las familias. Después de décadas de control estatal sobre las familias, la confianza es baja. Más importante aún, los incentivos financieros siguen siendo lamentablemente insuficientes. Expertos calculan que la licencia parental costará a las empresas unos $1.552 por nacimiento y los subsidios gubernamentales apenas influyen. Esto genera discriminación laboral hacia mujeres en edad fértil, pues empleadores prefieren abiertamente contratar hombres o mujeres con hijos. Aunque están prohibidas por ley, la aplicación de la norma es débil. Human Rights Watch reportó que a mujeres les preguntan sobre su situación reproductiva en entrevistas de trabajo. Fueron obligadas a firmar contratos comprometiéndose a no embarazarse y, en algunos casos, fueron degradadas o incluso despedidas por estar embarazadas. La economía, a pesar de los esfuerzos del gobierno, sigue siendo la mayor preocupación de los jóvenes, afirmó Scholk, ingeniero de 27 años a CNN. Según él, la situación económica es muy sombría. La gente debe poder ganar dinero primero, si no, ¿cómo se atreverán a tener hijos? El gobierno debe abordar estos problemas económicos, pues de no hacerlo, China enfrentará una crisis que transformará su economía, ejército y posición global. El impacto más inmediato en el futuro de China será en la economía. Pekín logró su milagro económico gracias a mano de obra abundante y barata, con millones de jóvenes que migraron de zonas rurales a fábricas costeras. La fuerza laboral de China, que produce desde iPhones hasta tenis, alcanzó su máximo en 2013 y ha disminuido desde entonces. Para 2050, la ONU estima que se reducirá en un 22%, lo que podría restar medio punto porcentual al crecimiento anual del PIB. Economistas de la firma global independiente de asesoría Oxford Economics proyectan que el crecimiento potencial de la producción de China podría caer por debajo del 3% en la década de 2040, bajando desde las tasas de 2 dígitos de los años 2000. El sector manufacturero será el más afectado. Porque mientras que las generaciones anteriores estaban dispuestas a trabajar largas horas en fábricas, las generaciones más jóvenes a menudo no lo están, salvo como último recurso. Son más educadas, más urbanas y tienen otras opciones. Aunque quisieran esos trabajos, no hay suficientes. Salarios altos, sanciones de Estados Unidos y falta de mano de obra hacen que las empresas automaticen o muden su producción. Las pensiones serán afectadas por este cambio. La tasa de dependencia de la vejez en China, que mide cuántos mayores de 65 años hay por cada 100 personas de 15 a 64 años, fue de 21%. En 2024 subió 8 puntos desde 2030. Para 2050 más del 30% tendrá más de 60 años. La carga para financiar pensiones será aplastante para los trabajadores. Según un informe de la Academia China de Ciencias Sociales, CAS,
China podría ser incapaz de financiar sus pensiones para 2035. El declive demográfico hará que esta crisis de pensiones sea aún peor. Ya han estallado protestas cuando los gobiernos locales intentaron recortar los beneficios médicos para los jubilados en 2023. Cientos protestaron en Wuhan y Dalian tras recortes a beneficios médicos mensuales. Estas medidas de reducción de costos, impulsadas por la deuda de los gobiernos locales, anticipaban un problema mayor. El aumento de adultos mayores y la disminución de trabajadores harán que financiar pensiones y salud sea un tema políticamente explosivo. Pekín lo sabe. El gobierno invierte $200.000 millones en robótica e inteligencia artificial para automatizar fábricas y compensar la falta de mano de obra para 2025. La edad de jubilación sube de 60 para hombres y 55 para mujeres en zonas urbanas, con programas que buscan elevarla gradualmente a 65 años en 2030, pero la automatización tiene límites, especialmente en los sectores de servicios, y aumentar la edad de jubilación enfrenta resistencia pública, porque contradeciría directamente el contrato social en el que la mayoría de las personas en el país creen. Trabaja duro durante suficiente tiempo, y con el tiempo podrás jubilarte a una edad en la que no seas demasiado viejo para disfrutar los frutos de tu trabajo. Pekín deberá enfrentar estos desafíos eventualmente. Aunque todos estos son obstáculos significativos para Pekín, nada es más importante que lo que este declive significa para sus ambiciones globales. El declive demográfico pone en riesgo la capacidad de China para desplegar la fuerza modernizada y tecnológicamente avanzada que Xi Jinping visualiza. El EPL enfrenta una contradicción. Tiene muchos reclutas disponibles. Los grupos de jóvenes en China son más de 3 veces mayores que en Estados Unidos, pero el EPL no logra reclutar a los adecuados. Xi busca que el ejército tenga jóvenes universitarios con formación en ciencia e ingeniería. Estas personas tienen las mejores opciones en la economía china, pese a la reciente desaceleración. Los graduados prefieren carreras lucrativas en tecnología o industria, en vez del EPL, que no es atractivo para los jóvenes chinos educados. La geografía agrava el problema. Muchos reclutas del EPL aún vienen de zonas rurales despobladas con acceso limitado a educación de calidad, especialmente en STEM. Mientras tanto, los reclutas urbanos que sí tienen habilidades técnicas cada vez eligen quedarse en casa en lugar de servir. También hay cuestiones culturales en juego. Alrededor del 70% de los soldados chinos son hijos únicos, porcentaje mayor en tropas de combate. Es lógico que padres que se esfuerzan por criar a su único hijo no quieran que se una al ejército, donde su seguridad no está garantizada. Como se espera que los hijos cuiden a sus padres mayores, el EPL se ha adaptado. Ahora hace 2 campañas de reclutamiento al año, da incentivos financieros similares a empleados públicos y promueve mejores condiciones para los soldados. Reclutas de la Fuerza Aérea con licenciatura ganan $1,500 al mes, con posgrado $1,640. El salario promedio 6 meses después de una licenciatura es de $850, mientras que para los recién graduados con posgrado en 2023 fue de $1,832. Según TeamDub China, uno de los principales portales de empleo del país, quienes reciben evaluaciones anuales positivas obtienen un bono del 10%. El gobierno ha eximido de pagar colegiaturas a los estudiantes veteranos y ha relajado los límites de edad. Las altas tasas de desempleo juvenil también pueden estar empujando a algunos graduados hacia el servicio militar, simplemente porque no pueden encontrar otros trabajos. Estos problemas demográficos plantean preguntas incómodas sobre si China logrará sus ambiciones geopolíticas. Entre 2015 y 2040, la fuerza laboral juvenil china, de 15 a 29 años, disminuirá en 75 millones, casi una cuarta parte. Para 2030, habrá más de 2 adultos mayores por cada joven, lo opuesto a 1990, cuando había más de 2 jóvenes por cada adulto mayor. El EPL tendrá problemas para reclutar. Algunos dicen que el declive demográfico crea una oportunidad que China debe aprovechar ahora o corre el riesgo de que sus metas sean inalcanzables. Sin embargo, otros no están de acuerdo. La tendencia indica que China tendrá más recursos para competir militarmente con Estados Unidos en los próximos 10 años que en los últimos 20. El EPL sigue modernizando sus fuerzas, combatiendo la corrupción y mejorando su capacidad para operaciones conjuntas. No hay evidencia en textos políticos o militares chinos de que crean que la ventana de oportunidad se cierra. Comentaristas chinos abordan temas delicados, pero no dicen que China deba tomar Taiwán. Ahora, como se está acabando el tiempo para ver si esta teoría se sostiene, necesitamos mirar a Rusia, que enfrenta su propio y devastador declive demográfico. En 2023 su fertilidad fue de 1.4 como en China, y se espera que la población caiga de 145 a 120 millones en 2100. La guerra en Ucrania ha empeorado la situación catastróficamente.
Rusia ha perdido al menos cientos de miles de hombres jóvenes en edad laboral y reproductiva, con pérdidas indirectas por soldados heridos y discapacitados mucho mayores. 800.000 personas adicionales, en su mayoría jóvenes y educadas, huyeron de Rusia para evitar el servicio militar obligatorio. La crisis demográfica de Rusia es distinta a la de China porque su economía, más pequeña y dependiente de recursos, resiste menos los impactos demográficos. Moscú ha mostrado voluntad de usar una política exterior agresiva por ansiedad demográfica. Analistas como Daria Sinoveska de Ukraine World sostienen que la invasión de Ucrania por Putin fue también un intento de ingeniería demográfica al buscar capturar territorio y población. Putin anexó Crimea en 2014 y agregó 2.4 millones de rusos étnicos a Rusia para contrarrestar su declive. El secuestro masivo de niños ucranianos en la guerra sigue la misma lógica. China podría ver a Taiwán de manera similar, ya que una invasión exitosa podría hacer que China sume más de 20 millones de personas a su población. Debemos aclarar que esto es especulación, ya que no conocemos la postura de China y solo las autoridades chinas de alto nivel lo sabrían. Más allá de Taiwán, la crisis demográfica amenaza las ambiciones militares más amplias de China. Pekín ha establecido como objetivo explícito alcanzar el estatus de gran potencia para el año 2050, pero China enfrenta una disminución del 28% en su fuerza laboral para el año 2050, desde su punto máximo en 2015. Una fuerza laboral más pequeña significa menos ingresos fiscales para financiar el gasto en defensa. China tendrá menos capacidad para financiar portaaviones, bases en el extranjero y armas avanzadas, ya que habrá menos personas para costearlo. La pregunta no es si la demografía limitará el poder militar de China, sino cuándo y en qué medida. Analistas como los de Brookings dicen que si Occidente mantiene sus alianzas, el tiempo no favorece a China. Algunos dicen que China aún tiene 20 a 30 años antes de que la presión demográfica sea grave, tiempo suficiente para cumplir sus metas regionales. Por ahora, solo podemos esperar y ver si la caída demográfica de China la lleva a hacer una jugada desesperada por Taiwán u otro territorio que Pekín codicie como el Mar de la China Meridional. O si Pekín cree que ha hecho lo suficiente para que el EPL sobreviva a esta crisis demográfica. ¿Se puede revertir esto? Esto plantea otra pregunta incómoda. ¿Se puede revertir? La respuesta corta es no, o al menos no en un plazo que permita evitar las peores consecuencias. La experiencia internacional ofrece poca esperanza. Ningún país desarrollado ha logrado un repunte sostenido de la fertilidad tras caer por debajo de 1.5 hijos por mujer. Corea del Sur ha gastado miles de millones en políticas pronatalistas durante las últimas 2 décadas. Su tasa de fertilidad bajó del rango de 1.1 a 1.2 a principios de los 2000 a 0.72 en 2025. La población de Hungría se redujo en 1.25 millones en los últimos 40 años, aunque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo e invertido mucho dinero para tratar de incentivar un aumento. Japón, a pesar de años de esfuerzo e inversión estatal, vio caer su fertilidad de 1.45 en 2015 a 1.15 en 2024. Las políticas actuales de China son una versión reducida de la respuesta ineficaz de Japón. Subsidios menores, reformas menos completas y restricciones económicas más severas. Wang Feng, un experto en demografía china de la Universidad de California en Irvine, lo dice claramente en una entrevista con Think Global Health, citándolo aquí. La política tiene poca o ninguna influencia en las decisiones y comportamientos reproductivos de los jóvenes chinos. El Instituto de Investigación de Población señala que, con las políticas actuales, no solo no se puede aumentar la fertilidad, sino que mantenerla en 1 es inalcanzable. También está el hecho de que la disminución de la población ha encerrado a China en una especie de espiral de muerte. Se prevé que las mujeres de 20 a 34 años en China, responsables del 85% de los nacimientos, bajen de 105 millones en 2025 a 58 millones en 2050. Aunque las tasas de fertilidad se estabilicen, los nacimientos seguirán bajando porque hay menos madres potenciales. La inmigración podría ayudar, pero China no parece dispuesta a seguir ese camino. Estados Unidos, Canadá y Australia usan la inmigración para compensar el envejecimiento de la población, afectando su política. En cambio, China prioriza la homogeneidad cultural, dificultando que los inmigrantes se integren totalmente. Así que, por ahora, China parece destinada a pasar a la historia como el país que, en algún momento, tuvo la población más grande de la historia. Antes de perderlo todo debido a una combinación de políticas gubernamentales mal pensadas, mala suerte económica y cambios en las tendencias culturales. Si Pekín logra crear un ejército moderno y fuerte para cumplir sus ambiciones globales antes de que la demografía lo impida, será una de las grandes preguntas del siglo XXI.
Gracias por vernos.